El mundo era rojo y opresivo. El aire reciclado en el vehículo de inserción SEAL sabía a ozono y a metal caliente, un regusto rancio que se me adhería al fondo de la garganta. He pasado más tiempo en estos ataúdes de metal del que me gustaría recordar, pero el confinamiento nunca se vuelve más fácil. Es un tubo angosto para 4 hombres, un parásito aferrado al vientre de un submarino de la clase Virginia. Y durante la última hora, había sido nuestro universo. El zumbido grave y gutural de los motores eléctricos era el único sonido, una vibración que se sentía más en los huesos que en los oídos. Última comprobación, Doc, dije, con la voz plana en el reducido espacio. Mi indicativo es Cage. Mi nombre es Teniente Marcus Cade. Soy el que toma las decisiones, el que carga con el peso. El suboficial de segunda clase Cole Bishop, o Doc, nuestro médico y explorador, asintió con un gesto seco. A sus 26 años era el más joven, pero sus movimientos eran limpios y seguros. Las constantes vitales están estables, teniente. Los recicladores están en verde en todos los equipos. Estamos listos para salir. Frente a mí, el suboficial jefe Daniel Sullivan, Sully, nuestro genio en comunicaciones y tecnología, no levantó la vista de su consola. Su rostro era una máscara de concentración bajo el resplandor carmesí de las luces de emergencia. La temperatura del agua es de 34 grados Fahrenheit. La presión externa es nominal. Somos fantasmas. Sully era un cínico. Solo confiaba en lo que sus máquinas le decían, y en ese momento le decían que estábamos listos. A su lado, una montaña de músculo silencioso se movió. El suboficial de primera clase Leo Grant, nuestro experto en brechas y armas pesadas, respondía al apodo de Hammer. Estaba revisando las abrazaderas magnéticas de sus cargas de demolición, con movimientos económicos y precisos. No dijo una palabra, rara vez lo hacía. 12 horas antes, el mundo había sido una sala de reuniones estéril, iluminada con luz fluorescente, en las profundidades del USS New Hampshire. Un hombre con un impecable uniforme de la Marina sin insignias, un fantasma de la Oficina de Inteligencia Naval, había expuesto la operación Eco congelado. El objetivo oficial, una estación de radar soviética abandonada, con el nombre en clave Polius 4, en Umiak, una roca volcánica olvidada de la mano de Dios en medio del mar de Bering. La misión: infiltrarse, colocar cargas en el núcleo del ordenador principal y en la antena, y borrarla de la existencia. La razón oficial: evitar que la tecnología de la Guerra Fría cayera en manos de estados hostiles. Lo de siempre. Pero luego vino la posdata. Después de que los demás fueran despedidos, el fantasma me deslizó una tableta negra y sellada por la mesa. «Esto es solo para sus ojos, teniente», había dicho, con una voz tan seca como el polvo. «Datos suplementarios. Si se encuentra con algo no estándar, lo documenta. Su objetivo principal sigue siendo la destrucción de la instalación. No entable combate». La tableta contenía imágenes de satélite que no tenían ningún sentido. Los escaneos térmicos mostraban una firma de calor constante y de bajo nivel procedente de la instalación supuestamente muerta, explicable por una fuente geotérmica, tal vez un pequeño generador de respaldo. Pero los otros escaneos estaban clasificados como de espectro exótico. Mostraban bolsas brillantes e inestables de algo. El sistema los marcaba como errores de datos, pero seguían un patrón. Fluctuaciones gravitacionales y temporales, decía el informe. Términos sin sentido que significaban que los cerebritos estaban tan perdidos como yo. Ahora, volviendo al presente, los motores del vehículo de inserción se apagaron. Un golpe sordo resonó en el casco cuando nos posamos en el lecho marino. «Estamos en la playa», murmuró Sully, abriendo la escotilla. La entrada del mar de Bering fue un golpe físico. El agua a 34 grados era un depredador líquido, sus dientes helados mordiendo a través de las capas térmicas de mi traje seco.
Salimos del vehículo, pesados por el equipo, y ascendimos hacia el silencio aplastante de la noche ártica. Los únicos sonidos eran el suave chapoteo de las olas contra la arena volcánica negra y el siseo de nuestra propia respiración. Nos movimos en una formación de rombo escalonada, conmigo en la punta. La isla era una silueta de roca dentada contra un cielo nublado y sin estrellas. Doc, justo detrás de mí, escaneaba el terreno con sus gafas de visión nocturna. Se detuvo en seco. «Teniente», susurró con la voz tensa, «eche un vistazo al horizonte». Levanté mis propias gafas de visión nocturna. Tenía razón. La línea donde el mar oscuro se encontraba con el cielo aún más oscuro no era estable. Estaba temblando. Parecía la reverberación del calor en una carretera del desierto en julio, una distorsión ondulante y gelatinosa. Pero el aire aquí era lo suficientemente cortante y gélido como para quebrar el acero. «Sully, comprueba la brújula», ordené. Una pausa. «Tenemos un problema, Cage», respondió la voz de Sully, teñida de fastidio. «La aguja está perezosa. Oscila, no encuentra el norte. Debe de ser la roca magnética. Dependemos del GPS por ahora». Avanzamos tierra adentro, siguiendo la ruta preestablecida en nuestras pantallas de muñeca. El silencio era absoluto. Ni pájaros, ni insectos, nada. Solo el crujido de nuestras botas sobre la escoria volcánica. 10 minutos después, Sully se congeló de nuevo, con una mano pegada a la oreja. «Cage, estoy recibiendo algo». «¿En nuestra frecuencia?» «Sí, encriptado, pero está superpuesto. Una transmisión en ráfaga». Manipuló su consola con el ceño fruncido. «Se ha ido. Solo un pico de estática». «¿Has captado algo?», insistí. «Un eco, tal vez, un fragmento». Sonaba inseguro, algo que rara vez había oído en él. Sonaba a ruso. Solo unas pocas palabras. «Onos motrit, neshivaite». Mi ruso es funcional. «Observa», traduje en voz baja. «No cosan». Las palabras quedaron suspendidas en el aire gélido entre nosotros, sin sentido y aterradoras. Sully ejecutó un diagnóstico. La fuente de la señal fue transitoria, pero era local, aquí mismo, en la isla. Un silencio incómodo se apoderó del equipo. Continuamos nuestro ascenso, con el extraño y ondulante horizonte como una presencia constante e inquietante. Encontré una posición defendible en un risco rocoso con vistas al objetivo. Debajo de nosotros, a quizás una milla de distancia, se erigía la razón por la que estábamos allí, la colosal estructura esquelética de la antena de radar Polius 4. Era un gigante muerto, una reliquia de una guerra olvidada, con su plato apuntando a las nubes bajas y plomizas, como si esperara una señal que nunca llegaría. Establecimos un puesto de observación improvisado, desplegando microsensores en nuestro perímetro. La sensación era palpable. No solo estábamos observando la instalación, algo nos estaba observando a nosotros. El amanecer ártico fue un asunto lento y a regañadientes. Una mancha de un morado magullado que se desangró por el cielo del este, tornando las nubes de plomo a peltre. La niebla que se había aferrado a los barrancos de la isla se disipó, ofreciéndonos nuestra primera visión clara del terreno. La instalación Polius 4 era un cáncer de hormigón y acero, veteado de óxido incrustado en el flanco de la isla. Era silenciosa, muerta y absolutamente amenazadora. «Hammer, Doc», dije manteniendo la voz baja. «Están de reconocimiento. Barran las aproximaciones al complejo principal. Inspección estándar. Quiero conocer todas las entradas y salidas. Sully y yo nos quedaremos aquí, a ver si podemos pescar otra de esas transmisiones fantasma». Hammer asintió secamente, levantando su M4A1. Él y Doc se pusieron en marcha, fundiéndose en el paisaje gris como el humo. Sully ya estaba encorvado sobre su equipo, con el ceño fruncido mientras perseguía fantasmas en la estática. Me llevé los prismáticos a los ojos, escaneando la valla perimetral de la base. Estaba coronada con alambre de espino oxidado,
con secciones que se habían derrumbado bajo el peso de décadas de nieve. 20 minutos después, mi radio crepitó. Era la voz de Doc, pero despojada de su habitual calma clínica. Cage, tienes que ver esto. A medio kilómetro del perímetro de la base, Hammer está conmigo. ¿Qué pasa, Doc? Huellas, teniente. Tenemos huellas. Un nudo frío se me apretó en las entrañas. Se suponía que éramos las únicas almas vivas en esta roca. ¿Hostiles? Negativo. Ese es el problema. La huella de la bota. Es una suela Vibram Sierra. La dotación. Nuestra dotación. Intercambié una mirada con Sully. Él arqueó una ceja. Su cinismo era un escudo visible. «Haz un recuento», ordené. «Equipo de 4 hombres», respondió Doc de inmediato. «Carga de combate completa, a juzgar por la profundidad de las impresiones. Son frescas, Cage. No más de unas pocas horas. El suelo está húmedo. No hay degradación. Esto no tenía sentido. No había ninguna otra presencia estadounidense autorizada para este sector. Una operación tan delicada estaría saneada, aislada. No pones a 2 equipos en la misma operación encubierta sin decírselo. Así es como la gente muere». «Síganlas», dije, con la voz más dura de lo que pretendía. «¿A dónde conducen?» «Esa es la otra cosa», dijo Doc. «Se originan en la costa, pero no en nuestro punto de inserción. Conducen directamente a la base. Es como si hubieran recorrido nuestra ruta de aproximación exacta, solo que desde un punto de partida diferente». El nudo en mi estómago se convirtió en hielo. «No las pierdan de vista». Pasaron 15 minutos de tenso silencio. Sully no dejaba de negar con la cabeza, murmurando sobre un desastre en la planificación, una agencia rival. Yo sabía que no era eso. El fantasma de la ONI era meticuloso. Esto no era un error. Esto era parte de los fenómenos no estándar. La voz de Doc volvió a sonar por la radio, y esta vez estaba forzada, al borde de quebrarse. «Cage, encontramos donde se detuvieron a descansar. Hay basura de raciones de combate aquí». Una pausa. «Es una bolsa de plato principal. Chili Mac. El número de lote es 8221. Sentí que la sangre se me iba de la cara. Sin decir palabra, busqué en la bolsa lateral de mi propia mochila, mis dedos de repente torpes. Saqué una de mis propias raciones de combate. Sully me observaba, con los ojos muy abiertos. Leí el número de lote estampado en el plástico marrón. 8221. «Doc», dije lentamente, tratando de mantener la voz firme. «¿Estado del envoltorio?» «Está viejo, teniente. Descolorido, quebradizo. Como si llevara aquí semanas, quizás meses. La lluvia y el viento lo han desgastado. Estábamos en un lugar donde la lógica venía a morir. Tomé una decisión. Doc, Hammer, mantengan su posición. Vamos hacia ustedes». Nos reunimos cerca de un montón de rocas volcánicas. El rostro de Doc estaba pálido. Sus ojos se movían de un lado a otro como si esperara una emboscada. Incluso Hammer parecía inquieto, su estoicismo habitual reemplazado por una tensión sombría y vigilante. Me arrodillé y miré las huellas yo mismo. Eran idénticas a las que nuestras propias botas estaban haciendo. Un espejo perfecto e imposible. «Esto está mal, Cage», dijo Sully. Su voz era un gruñido bajo. «Esto está mal de todas las formas posibles. El GPS dice que la base está a 800 metros de aquí. Llevamos 1 hora caminando y no parece que nos hayamos acercado». Tenía razón. Comprobé mi propia unidad de navegación. Habíamos cubierto más de 1 milla de terreno según nuestro ritmo. Pero el GPS mostraba que nos habíamos movido menos de la mitad. La isla luchaba contra nosotros, estirando la distancia, convirtiendo un corto paseo en una caminata purgatorial. La base, visible en el horizonte, permanecía obstinadamente lejana, como un telón de fondo pintado. Y entonces la reverberación regresó. La distorsión ondulante en el horizonte que habíamos visto la noche anterior se intensificó, fusionándose. Ya no era solo un temblor en el aire.
Durante 10 segundos horribles y nítidos, la luz se dobló y se retorció, tejiéndose en una forma. Era vasta, insectoide, una silueta larguirucha y con múltiples extremidades, hecha de pura oscuridad y luz refractada, suspendida en el cielo como una pesadilla crucificada contra las nubes. No tenía sustancia, pero estaba innegablemente allí. Era un agujero en el mundo, una puntada en la realidad que no pertenecía a ese lugar. «Cristo», respiró Doc. Sully buscó a tientas su cámara de alta resolución, tomando una ráfaga de fotos. «¡La tengo!», gritó. Pero tan rápido como se había formado, la cosa se disolvió, el aire volviendo a la normalidad, dejando solo el cielo gris y mundano. «Déjame ver», exigí. Sully mostró las imágenes en la pequeña pantalla de la cámara. Las pasó. Su rostro se descompuso. Eran fotos perfectas y de alta resolución de niebla. Nada más. La cosa no solo había sido invisible para la cámara, era como si se hubiera borrado retroactivamente de la grabación. Estábamos expuestos, vulnerables. Fuera lo que fuese esa cosa, lo que sea que estuviera sucediendo en esta isla, quedarse a la intemperie era un suicidio. Miré el hormigón malévolo de Polius 4. La misión ha cambiado. Anuncié. Mi voz era un graznido áspero. Ya no solo observamos, vamos a entrar. Hammer, búscanos una puerta. Las puertas principales de Polius 4 estaban soldadas con gruesas y feas costuras de acero carcomido por el óxido. La valla perimetral era una broma, pero el complejo en sí era una fortaleza. Hammer, fiel a su naturaleza, encontró una forma de entrar que no implicaba explosivos. Era una escotilla de mantenimiento en una losa de hormigón, casi completamente cubierta por un resistente líquen negro. El texto ruso, pintado con plantilla encima, era apenas legible. Kabelny Tunnel. Túnel de cables. Hammer aplicó su considerable fuerza a la cerradura de rueda oxidada. Con un gemido de metal torturado, cedió. Una ráfaga de aire viciado salió a nuestro encuentro. El olor de una cripta. Estaba cargado con el aroma a moho húmedo, agua estancada y un agudo y eléctrico olor a ozono que no tenía cabida en una instalación muerta. Descendimos uno por uno a la oscuridad sofocante, un estrecho pozo vertical con una escalera de hierro oxidada. Nuestras linternas frontales cortaban conos de luz afilados y danzantes a través de la negrura. El túnel en el fondo era la pesadilla de un claustrofóbico, apenas lo suficientemente ancho para caminar en fila india. Gruesos haces de cables, cubiertos de una extraña escarcha cristalina, serpenteaban por las paredes y el techo como venas metálicas. Advertencias cirílicas desvaídas estaban por todas partes. Opasno, peligro, Nevhodich, no entrar. El silencio aquí era diferente al silencio de fuera. Era una quietud pesada y profunda, del tipo que presiona los tímpanos. Parecía antinatural, como si el propio sonido hubiera sido asfixiado. Nos movimos con cautela, con las armas listas, saliendo del túnel hacia un largo pasillo de hormigón. Una única bombilla desnuda parpadeaba erráticamente en el extremo más alejado, bañando el pasillo en una luz amarilla, enfermiza y pulsante. Comenzamos a avanzar por su longitud, nuestras botas resonando inquietantemente en la quietud. A mitad de camino hacia la bombilla parpadeante, Doc se detuvo. Se dio la vuelta lentamente, el haz de su linterna frontal pintando una franja a través del pasillo detrás de nosotros. «Teniente», dijo, su voz apenas un susurro. «La entrada del túnel. ¿Dónde está?» Me giré. La sangre se me heló. La entrada por la que acabábamos de pasar, que debería haber estado a 50 metros detrás de nosotros, ahora estaba a solo 20 pies de distancia. El pasillo se había encogido a nuestras espaldas. La sección del corredor que acabábamos de recorrer simplemente había dejado de existir. «Alto», ordené, mi corazón martilleando contra mis costillas. «Que nadie se mueva». Sully soltó una sarta de maldiciones en voz baja.
¿Qué demonios ha sido eso? ¿Has visto eso? Lenta y cuidadosamente, di un paso hacia atrás por donde habíamos venido. La geometría se mantuvo. Otro paso, se mantuvo de nuevo. Rehicimos nuestro camino hasta la entrada, y mientras lo hacíamos, el pasillo se estiró de nuevo a su longitud original detrás de nosotros, la bombilla parpadeante volviendo a ser una lejana estrella amarilla. Las leyes de la física estaban siendo violadas casualmente delante de nuestros ojos. Este lugar no estaba solo abandonado, estaba roto. Seguimos adelante, ahora acurrucados más juntos, un apretado nudo de miedo y potencia de fuego. Hammer encontró una pesada puerta de acero, con la cerradura corroída. Encajó una palanca en la juntura y se apoyó en ella. La puerta se abrió con un chirrido, revelando una sala de radio, y a los hombres que había dentro. Había 4 de ellos, desplomados en sillas frente a paneles de equipos oscuros y silenciosos. Llevaban uniformes militares de la era soviética, sus cuerpos perfectamente conservados en el aire seco y frío, momificados. Su piel era como pergamino amarillento estirado sobre el hueso. Las cuencas de sus ojos eran pozos oscuros y vacíos. Estaban congelados en actitudes de absoluto terror. Las manos de un hombre estaban aferradas a su cabeza, su mandíbula trabada en un grito silencioso. Otro había estado intentando abrirse paso a través de la consola de acero frente a él, sus dedos desecados todavía enganchados en el borde. Manchas marrones y secas que solo podían ser de sangre salpicaban las paredes y el equipo. Llevaban 30 años muertos. Joder, respiró Sully, retrocediendo. Chocó contra la pared, y fue entonces cuando lo vio. Empotrada en el hormigón había una pequeña y gruesa ventana de vidrio reforzado con malla de alambre. Daba a la misma habitación en la que estábamos, pero había sido cubierta desde el otro lado por una lámina de acero, atornillada a la pared. Se había cortado una rendija estrecha y vertical en la placa de metal, como una mirilla. ¿Qué es esto?, se preguntó Sully en voz alta. Doc, siempre curioso, se adelantó y miró a través de la rendija. Se echó hacia atrás como si hubiera recibido una descarga eléctrica, ahogando un grito, con el rostro blanco como el papel. ¿Qué? ¿Qué es?, exigí, apartándolo. Puse mi ojo en la fría rendija de metal. Mi mente se negó a procesar lo que estaba viendo. Estaba mirando exactamente la misma sala de radio, las mismas consolas, las mismas sillas, la misma disposición. Pero no estaba vacía, y no había momias. La sala estaba llena de hombres vivos que respiraban. 4 oficiales soviéticos, con los rostros relucientes de sudor, se gritaban unos a otros en un movimiento silencioso y de pánico. No podíamos oírlos a través del grueso cristal, pero su terror era una fuerza palpable. Mientras observaba, uno de ellos, un hombre corpulento con un bigote espeso, golpeó su consola con el puño con rabia y frustración. En ese preciso instante, una luz roja en la consola correspondiente en nuestra habitación, la que estaba justo delante de mí, parpadeó una vez, brillantemente, y luego se apagó. Estábamos mirando hacia el pasado. Estábamos de pie en las secuelas, observando cómo se desarrollaba la catástrofe. Antes de que nadie pudiera hablar, las luces del pasillo detrás de nosotros comenzaron a parpadear salvajemente, como un proyector defectuoso. En los destellos de luz y oscuridad, aparecieron sombras en las paredes de hormigón, formas humanas. No eran nuestras sombras, eran figuras frenéticas y desesperadas, corriendo, cayendo, arañando las paredes, sus gritos silenciosos impresos en la propia piedra. Parpadearon, se desvanecieron y desaparecieron, dejándonos en la opresiva oscuridad. Era una grabación, un eco de agonía, atrapado en un bucle. Un nuevo sonido comenzó a impregnar el aire, pareciendo provenir del sistema de ventilación, de las paredes, de todas partes a la vez. No era un zumbido o un traqueteo de máquinas. Era un chasquido y un susurro seco y rítmico, como 1.000.000 de insectos correteando detrás del hormigón. Era el sonido de un telar monstruoso, una gigantesca máquina de tejer,
y entretejidas en él había susurros. 1000 voces diferentes hablando 1000 idiomas diferentes, todas a la vez. Era el sonido de la tejedora. Agarré mi rifle. El plástico frío era un pequeño consuelo. Solo había un camino a seguir. Adelante, más adentro, hacia el corazón del complejo. Mi misión de destruir este lugar acababa de convertirse en una misión para sobrevivirlo. ¡Muévanse!, ladré. ¡Al núcleo del ordenador! ¡Ahora! El camino hacia el corazón del complejo era un laberinto desorientador. Los pasillos se retorcían sobre sí mismos, y las puertas que habíamos pasado momentos antes se desvanecían cuando mirábamos hacia atrás. La geografía de la base era fluida, un plano de pesadilla que se redibujaba a nuestro alrededor con cada paso. El sonido rítmico y chirriante de la tejedora era un compañero constante, un pulso enloquecedor que parecía meterse dentro de tu cráneo. Finalmente, llegamos a un conjunto de puertas blindadas con la etiqueta Central Bachislitel, ordenador central. Hammer las forzó, y entramos en una sala cavernosa y refrigerada. Hileras sobre hileras de ordenadores centrales, gigantescos mastodontes de metal de la década de 1980, llenaban la sala. Cintas de bobina abierta giraban perezosamente detrás de paneles de vidrio, y miles de pequeñas luces parpadeaban en una conversación compleja y silenciosa. El bajo zumbido de los ventiladores de refrigeración era un murmullo constante. El lugar no estaba muerto. El informe del fantasma de la ONI era correcto. Funcionaba con algún tipo de fuente de energía autónoma. Esta era la fuente de la firma de calor. «Es el reactor», dijo Sully, sus ojos escaneando la tecnología arcaica. «Debe de ser una unidad pequeña y autónoma. Estas viejas bases soviéticas estaban construidas para sobrevivir al Armagedón». Mientras hablaba, su radio, colgada del hombro, cobró vida con un siseo. No era la estática multilingüe que habíamos oído antes. Esto estaba en nuestro canal encriptado. Una voz, distorsionada y llena de pánico frenético, crepitó a través del altavoz. «Cage, soy Doc. No dejes que Hammer toque la consola principal. Repito, no dejes que Hammer». El mensaje se cortó en una explosión de estática. Todos nos giramos para mirar a Doc. Estaba de pie justo a mi lado, con el rifle apretado. Su rostro era una máscara de confusión y miedo. «Teniente, le juro por Dios que ese no he sido yo. No he dicho ni una palabra». Antes de que pudiera procesar la imposible advertencia, Hammer, nuestro experto en brechas y demoliciones, ya se había movido hacia la consola principal de distribución de energía. Era su trabajo. Necesitaba evaluarla antes de que pudiéramos colocar las cargas. Dio un paso, extendiendo una mano para trazar un esquema en su superficie. ¡Crack! Un panel del techo, una enorme losa de acero y baldosa acústica de 200 libras, se desprendió de sus anclajes y cayó en picado. Se estrelló en el lugar donde la cabeza de Hammer había estado una mera fracción de segundo antes, el impacto resonando como un disparo por toda la sala. Se detuvo a menos de 1 pulgada de su hombro. No se había inmutado, ni siquiera lo había visto venir. Su único paso hacia un lado para ver mejor la consola le había salvado la vida. Nos quedamos congelados, mirando la losa, luego a Hammer, luego a Doc. Acabábamos de recibir una advertencia del futuro, y por pura y estúpida suerte, la habíamos acatado. «Vale», dijo Sully con la voz temblorosa. «Oficialmente he dejado de intentar racionalizar nada de esto. Necesitaba encontrar la sala de control del reactor, pero esta sala de servidores era un laberinto de maquinaria. Nos separamos, en parejas», ordené con la voz tensa. «Sully, tú con Hammer. Doc, conmigo. Permanezcan en la línea de visión. Nada de radio a menos que sea contacto». Nos movimos por pasillos paralelos, separados por una larga fila de racks de servidores zumbantes. Doc y yo encontramos una pequeña sala de control con paredes de cristal a un lado. Entramos, escaneando los paneles polvorientos. Entonces lo vi, a través del cristal, de vuelta en la sala principal que acabábamos de dejar.
2 figuras caminaban por el pasillo que acabábamos de usar. Iban vestidos con nuestro equipo, moviéndose con nuestros mismos andares. Éramos Doc y yo, nuestros dobles. No nos vieron. Pasaron por nuestra posición, con los ojos fijos al frente, y entraron en la misma sala de control en la que ahora estábamos. Nos estábamos viendo a nosotros mismos desde 5 minutos en el pasado. Se me revolvió el estómago. Doc emitió un pequeño sonido ahogado a mi lado. Él también lo vio, desde el pasillo de al lado. Oí un agudo crepitar y la maldición ahogada de Sully. ¡Maldita sea! He provocado un cortocircuito en un panel. En ese preciso momento, dentro del pasado que estaba observando, uno de los racks de ordenadores en la pared del fondo soltó una lluvia de chispas. A través del cristal, vi la escena que habíamos presenciado antes, en la sala de radio, pero desde un nuevo ángulo. Uno de los científicos soviéticos en pánico, el hombre del bigote, fue lanzado hacia atrás desde su consola, agarrándose la cara, que ahora estaba ennegrecida y quemada. El cortocircuito accidental de Sully en nuestro presente acababa de causar la herida que habíamos presenciado en su pasado. Las piezas se encajaron con la fuerza de un golpe físico. Las huellas imposibles. El envoltorio de ración de combate envejecido. La transmisión fantasma. La advertencia del futuro yo de Doc. No era una grabación. No era una serie de ecos. No éramos solo observadores. Éramos los fantasmas. Hice una seña a los demás y nos reagrupamos en el centro de la vasta y zumbante sala. Sus rostros eran sombríos. Todos habían visto cosas que no pertenecían. Habían sentido la naturaleza retorcida del tiempo de este lugar. «Escúchenme», dije, mi voz baja y urgente. «Este lugar es un bucle. No solo estamos observando el pasado, estamos interactuando con él, influyéndolo. Quizás somos nosotros los que lo causamos». El sonido chirriante de la tejedora pareció hacerse más fuerte. Un sonido de satisfacción hambrienta y alienígena. Nos tenía. No estábamos simplemente atrapados en su red. Éramos la red. La revelación de que éramos engranajes en esta pesadilla temporal cambió por completo el cálculo de la misión. La fuerza bruta era inútil. Colocar cargas ahora se sentía como intentar dispararle a un fantasma. Estábamos lidiando con algo que operaba con reglas que no entendíamos. «Nuevo plan», dije, mi voz cortando el zumbido de los ordenadores centrales. Dejamos de intentar romperlo y empezamos a intentar entenderlo. Necesitamos información. Sully, Doc, quiero que encuentren cualquier documentación que puedan. Bitácoras, esquemas, diarios personales, cualquier cosa. Hammer, tú estás de vigilancia. Cúbrenos las espaldas. Algo me dice que la arquitectura de este lugar no es lo único que es inestable. Asintieron sombríamente, la realidad de nuestra situación calando en ellos. Ya no éramos un equipo SEAL en una operación de demolición. Éramos detectives en una casa encantada, y la escena del crimen era el propio tiempo. Doc se separó primero, dirigiéndose a una puerta marcada como Med-Punkat, estación médica. Parecía un lugar lógico para empezar a buscar registros. Lo vi irse, sus movimientos aún precisos, pero con una nueva tensión de animal acosado en sus hombros. Seguí a Sully hacia una habitación que parecía una oficina administrativa. Inmediatamente comenzó a intentar acceder a un archivador cerrado con llave, mientras yo montaba guardia en la puerta, mi rifle barriendo el pasillo cambiante. Unos minutos más tarde, un jadeo agudo y ahogado resonó desde la dirección de la estación médica. Llegué allí en segundos, con el rifle en alto. «¡Doc, informe!». Lo encontré en una pequeña enfermería de un blanco estéril. Estaba retrocediendo tambaleándose de un botiquín montado en la pared, cuya puerta era un espejo de acero pulido. Su rifle estaba a medio levantar, apuntando a su propio reflejo. Su rostro estaba tan blanco como el papel, y su respiración salía en jadeos irregulares y de pánico. Tranquilo, Cole», dije, usando su nombre real, mi voz calmada pero firme.
Puse una mano en su arma, bajándola suavemente. ¿Qué has visto? Se quedó mirando el espejo con los ojos desorbitados por un terror tan profundo que hizo que se me erizara la piel. Mi reflejo, tartamudeó. Su voz temblaba. Cambió. Era yo, pero no era yo. Estaba viejo, 20 años más viejo. Pelo canoso, arrugas en la cara y sus ojos, Cage. Estaban muertos, simplemente vacíos. Respiró entrecortadamente. Me miró directamente. Sus labios se movieron. Sin sonido, pero vi la palabra. Dijo, corre. Miré el espejo. Todo lo que vi fue mi propio rostro sombrío y el de Doc, pálido y aterrorizado, reflejados hacia nosotros. Pero el miedo que emanaba de él era real. La primera grieta en la cohesión de nuestra unidad había aparecido. Una fisura delgada que amenazaba con hacerse añicos. Mientras tanto, Sully había conseguido abrir el archivador. Mientras rebuscaba entre polvorientos archivos cirílicos, una voz susurró desde el pasillo de estanterías detrás de él. Una voz calmada, fría y familiar. La suya propia. «Todo depende de ti, ¿verdad, Danny?», murmuró la voz, una imitación perfecta del propio tono cínico de Sully. «El equipo falla, ellos mueren. Tomas la decisión equivocada, ellos mueren. Omites un fantasma en la frecuencia, y todos están muertos por tu culpa. Cage, Hammer, el chico. Su sangre estará en tus manos». Sully se dio la vuelta bruscamente, el haz de su linterna cortando el aire polvoriento. «¿Quién anda ahí?», gritó, su mano cayendo hacia su arma de servicio. El pasillo estaba vacío. No había dónde esconderse. La voz había venido de ninguna parte y de todas partes. Un fantasma nacido de sus ansiedades más profundas. Mientras mis hombres estaban siendo desmantelados psicológicamente, Hammer estaba teniendo su propio encuentro. Patrullando el perímetro de la sala de servidores, pasó una mano por la fría pared de hormigón. Sus dedos se engancharon en algo. No era una grieta ni un desconchón. Era una delgada línea oscura incrustada en la propia pared, no más gruesa que un hilo de araña. Una costura. Parecía pulsar con una débil luz interna, como una brasa moribunda. Impulsado por algún instinto, la tocó. El mundo se disolvió en un destello de sol abrasador. El olor a polvo y cordita. Los gritos de un tiroteo en alguna aldea afgana olvidada. Vio el rostro de una niña pequeña, con los ojos desorbitados de terror, en la puerta de una casa de adobe justo antes de que la pared se desintegrara bajo una lluvia de fuego de ametralladora. Su infierno personal. Un recuerdo que había enterrado bajo una montaña de músculo y silencio, ahora desenterrado por un solo toque. Retiró la mano como si se hubiera quemado, un músculo de su mandíbula temblando. No dijo nada. Fue Sully quien finalmente lo encontró. En la oficina del comandante de la base, dentro de una pesada caja fuerte de suelo que había logrado abrir. No había un arma o un libro de códigos, sino un grueso diario encuadernado en cuero. El cirílico en relieve de la cubierta decía: Dr. Aris Volkov. Dr. Aris Volkov. «Cage», gritó Sully. Su voz temblaba con una mezcla de miedo y emoción. «Creo que he encontrado el manual de instrucciones de este manicomio». Nos reunimos a su alrededor mientras Sully, cuyos estudios académicos antes de la Marina habían incluido literatura rusa, comenzaba a traducir la escritura enrevesada y frenética. «La antena Polius funcionó demasiado bien», leyó Sully con la voz baja. Volkov escribe que no solo estaban rebotando señales en la ionosfera, a máxima potencia estaban adelgazando el velo. Esa es la frase que usa. Adelgazando el velo del espacio-tiempo. No abrieron una puerta a la otra dimensión. Engancharon algo. Algo que vive en el espacio entre momentos. Hizo una pausa, mirándonos con el rostro sombrío. Lo llama la Priaca Gorizonta, la tejedora del horizonte. El chirrido en las paredes pareció responder, un sonido de reconocimiento. Dice que no es malévola,
continuó Sully, su dedo trazando el texto ruso. No de una manera que nosotros entenderíamos. Es como una araña. Rompimos su tela y simplemente está tratando de reparar el daño. Pero sus hilos son el tiempo y sus puntadas son paradojas. Para ella, arreglar la tela es un acto simple y lógico. Para nosotros, es una catástrofe. Encontramos un pequeño cuarto de mantenimiento defendible, atrancamos la puerta y nos sentamos en un círculo apretado en el suelo mugriento. La única luz era la de la linterna frontal de Sully, iluminando la frenética escritura cirílica del diario del doctor. Volkov. El aire estaba cargado del olor a grasa vieja y de nuestro propio miedo. La voz de Sully era un ancla baja y firme en la locura mientras continuaba traduciendo. Dice que los primeros intentos de la tejedora de remendar el desgarro fueron toscos, leyó Sully, con el ceño fruncido por la concentración. Atrajo fragmentos temporales de la historia de la isla. Segundos, días, años. Quedaron atrapados. Los científicos estaban trabajando en una consola, y de repente la habitación se llenaba con los fantasmas de sus propios yos pasados o futuros. Estaban atrapados en una tormenta de momentos, incapaces de encontrar el camino de regreso a un presente estable. Las palabras pintaban un cuadro aterrador, uno que ahora estábamos viviendo. Éramos el último hilo en ser enganchado por la tejedora. Pero Volkov, él era diferente. Continuó Sully pasando una página. Era físico. Empezó a ver un patrón, una lógica. No es una lógica humana. La tejedora no percibe el tiempo como una línea recta. Para ella, nuestro pasado, presente y futuro son solo puntos en un paisaje, existiendo simultáneamente. Piensa en patrones, no en secuencias. Nos miró con los ojos oscuros. Se dio cuenta de que no puedes luchar contra ella. Tienes que apaciguarla. Tienes que darle lo que quiere, un bucle perfecto y cerrado. Un patrón estable. Dice que tienes que realizar una serie de acciones que son absurdas para una mente lineal, pero desde la perspectiva de la tejedora, crean una especie de armonía temporal. Una puntada terminada. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Esto estaba más allá de la táctica, más allá de cualquier entrenamiento que hubiera recibido. Dibujó un mapa, dijo Sully, pasando a la parte de atrás del diario. Metido en una funda de cuero, había un esquema dibujado a mano del complejo Polius 4. Estaba cubierto con las notas enrevesadas de Volkov. Las llama HV, costuras, y USLI, nudos. Las costuras son los puntos débiles, los lugares donde el tiempo es más frágil. Los nudos son puntos donde una acción en un tiempo crea una reacción específica y requerida en otro. Sully trazó un camino complejo a través del mapa con su dedo. Descubrió una secuencia. Para satisfacer a la tejedora y hacer que liberara su agarre, necesitaban activar 3 consolas separadas en 3 períodos temporales diferentes, todo en el mismo instante. Luego, tenían que desviar toda la potencia del reactor no a la antena, sino a un punto de convergencia específico que identificó en el subsótano. Un punto focal en la red. Se quedó en silencio, mirando la última entrada de la página. «Hay más», le animé con la voz tensa. Sully tragó saliva con dificultad. Para completar el patrón, para cerrar el bucle, se requiere un sacrificio. La palabra quedó suspendida en la pequeña habitación, más pesada que cualquier peso físico. Doc dejó escapar un suspiro tembloroso. Incluso Hammer, impasible como una roca, pareció tensarse. «¿Qué tipo de sacrificio?», pregunté. «No se trata de la muerte», explicó Sully. Su voz era un susurro. «Se trata de lógica. El patrón requiere un catalizador. Un elemento de la ecuación tiene que ser eliminado del presente. Una persona tiene que pasar voluntariamente a través de una costura hacia el pasado, para convertirse en la causa de un evento clave que ya ha sucedido. Tiene que convertirse en uno de los fantasmas.
uno de los ecos que hemos estado viendo. Tiene que cerrar el bucle desde dentro. Todo el peso aplastante de aquello cayó sobre nosotros. Nuestra misión, nuestra misma presencia aquí, era una conclusión inevitable. Las huellas en la playa, la advertencia en la radio. No estábamos tomando decisiones. Estábamos cumpliendo un guión escrito hace 30 años por un físico ruso muerto y una criatura que cosía el tiempo. El libre albedrío era una ilusión en esta isla. Éramos actores en una obra para la que nunca hicimos una audición, y el acto final exigía un precio de sangre. Hammer se miró las manos callosas y vi un destello de algo en sus ojos. Comprensión. La visión que había tenido, el trauma personal que le había arrancado esa costura en la pared. ¿Era solo otra parte del diseño de la tejedora? ¿Una forma de prepararlo? Miré los rostros de mis hombres, iluminados por el único haz de luz. Eran los mejores, duros, disciplinados, leales. Y estaban rotos. Tenemos dos opciones, dije. Las palabras sabían a ceniza. Opción A. Nos ceñimos al plan original. Encontramos el reactor, lo volamos por los aires y rezamos para que la explosión resultante colapse toda esta anomalía. Lo más probable es que nos mate. Y no tenemos ni idea de lo que le hará al tejido de las cosas. Hice una pausa, dejando que el peso de eso se asentara. Opción B. Jugamos su juego. Seguimos el mapa de Volkov. Intentamos completar el patrón y uno de nosotros no vuelve a casa. El silencio que siguió fue el más pesado que he conocido. Estaba lleno de los susurros chirriantes de las paredes y el latido frenético de nuestros propios corazones. Era mi decisión, pero no la tomaría solo. Era una carga que todos teníamos que compartir. Finalmente, Doc habló, su voz temblorosa pero firme. Seguimos el mapa. Sully asintió lentamente. Es la única manera. Miré a Hammer. Me devolvió la mirada y asintió una sola vez, con resolución. La decisión estaba tomada. Ya no éramos SEALs de la Marina de los Estados Unidos. Éramos suplicantes, a punto de realizar un oscuro ritual para un dios alienígena, esperando que nos concediera la salida de su prisión. El zumbido apático de la base se convirtió en el reloj que marcaba la cuenta atrás para la operación más extraña de mi carrera. Usando el frenético mapa de Volkov y mis propios instintos tácticos, tracé el plan. Era una sinfonía de locura coordinada. Tendríamos que movernos en perfecta sincronía, aunque estuviéramos separados, posiblemente por minutos, posiblemente por décadas. Hice que todos sincronizaran sus cronómetros, un gesto que se sentía a la vez esencial y absurdamente fútil. Sully, comencé, señalando una ubicación en el mapa. Vuelves a la sala de radio, la que tiene la ventana. Volkov llama a esto nudo alfa. Según sus notas, precisamente a las 8:42 hora de la base, necesitas transmitir una frase específica en una frecuencia abierta. No es una advertencia, dice que es una semilla matemática. El equipo en el pasado lo registrará como una anomalía prioritaria, obligando a los científicos a iniciar un protocolo que necesitamos. Sully asintió, con el rostro sombrío. «Entendido. Plantar la semilla». «Doc», me volví hacia él. «Vuelves a la enfermería». «Nudo beta». «No te va a gustar esto. Tienes que encontrar el expediente médico de un científico específico, un tal Yuri Turgenev. Tienes que destruirlo. Completamente». Volkov teoriza que el sistema de monitoreo de salud automatizado marcará el archivo perdido, activando un sistema de seguridad que desbloquea un panel de control secundario en el reactor. Cree que esto era una medida de seguridad contra el personal que se volviera rebelde. El rostro de Doc estaba pálido, pero no se inmutó, solo asintió. La idea de volver a la habitación con ese aterrador espejo era claramente un infierno para él, pero era un soldado. Cumpliría con su deber. Hammer y yo nos encargaremos de la pieza final, concluí. Vamos a la sala de control del reactor, el punto locus. Nuestro trabajo es esperar a que aparezcan los indicadores de sus acciones.
luego desviar el flujo de energía exactamente como lo describe el diario. Todos nos movemos a mi señal. Vayan. El equipo se dispersó en la oscuridad susurrante. Los siguientes minutos se extendieron en una eternidad. Me quedé con Hammer fuera de las pesadas puertas blindadas del control del reactor, con los ojos pegados a mi reloj. El chirrido rítmico de la tejedora parecía acelerarse, más excitado. A lo lejos, Sully navegaba por los pasillos cambiantes de vuelta a la sala de radio. Mirando a través de la rendija de vidrio y acero, los vio de nuevo. Los 4 oficiales soviéticos vivos y en pánico. Miró su reloj. 8 horas 41 minutos y 50 segundos. Sintonizó su radio en la frecuencia que Volkov había especificado. En el segundo exacto, pronunció la frase sin sentido del diario en su micrófono. El coseno del cuervo es nulo. Al otro lado del cristal, un joven oficial con auriculares se enderezó de un salto. Miró fijamente sus instrumentos, con los ojos muy abiertos, y comenzó a gritarle al hombre corpulento del bigote, señalando frenéticamente una consola. La primera pieza estaba en su lugar. Al otro lado del complejo, Doc Bishop se obligó a entrar en la enfermería. Mantuvo los ojos fijos en el suelo, negándose a mirar el gabinete de acero pulido de la pared. Podía sentir su mirada sobre él, una presión fría y metálica. Le temblaban las manos mientras rebuscaba entre los archivos cirílicos hasta que encontró el marcado como Turgenev, Yu. Lo sacó, respiró hondo y lo encendió con su cipo. El papel seco se enroscó, se ennegreció y se convirtió en cenizas en un pequeño recipiente de metal. Cuando la última esquina del archivo desapareció, oyó el clic suave y distintivo de una puerta abriéndose detrás de él. Se dio la vuelta, con el arma levantada. La habitación estaba vacía, pero supo, con escalofriante certeza, que el reflejo que había temido ya no estaba en el espejo. Estaba en la habitación con él ahora. De vuelta en el pasillo del reactor, una pequeña luz verde en el panel de acceso junto a mí parpadeó y se encendió. Esa es la señal de Sully, murmuré. Un momento después, una segunda luz ámbar comenzó a brillar. Y esa es la de Doc. Vamos, le dije a Hammer. Entramos en la sala de control. Era una cámara semicircular dominada por un enorme tablero de control erizado de interruptores, diales e indicadores, todos enfocados en una ventana central de vidrio blindado que miraba hacia el profundo pozo lleno de agua del núcleo del reactor. Un tenue resplandor azul de Cherenkov pulsaba desde las profundidades. Escaneé la consola principal, comparándola con el diagrama de Volkov. Vale. Necesitamos activar esta secuencia aquí. Mi dedo trazó un camino a través de una serie de interruptores. Y luego accionar este interruptor principal para desviar la energía. Hammer se acercó al panel de interruptores. Era una caja pesada, del tamaño de un ataúd, en la pared. Pero la palanca principal estaba asegurada detrás de una gruesa placa transparente, sujeta por una pesada cerradura magnética. Una única luz roja brillaba sobre ella. Cerrado. «¿Qué demonios?», murmuré, cotejando de nuevo el diario. Debería estar abierto. El sistema de seguridad que Doc activó se suponía que lo liberaría. Revisé el diagrama una y otra vez. No había nada. Ninguna mención de una cerradura secundaria. Ningún otro nudo que desatar. El plan de Volkov estaba incompleto. O simplemente era erróneo. El chasquido rítmico de las paredes se ralentizó, adoptando una cadencia burlona y paciente. Éramos piezas en el tablero, a punto de hacer el movimiento final, pero faltaba la casilla en la que necesitábamos aterrizar. El bucle estaba incompleto y el tiempo se estaba acabando. Estábamos atrapados. El pánico es un lujo que no puedes permitirte cuando el mundo se está desmoronando. Mi entrenamiento se activó, reprimiendo el frío terror. «Piensa», me ordené. Mi voz era un gruñido bajo. «¿Qué hemos pasado por alto?» Escaneé el diario de Volkov de nuevo, mis ojos volando sobre la escritura frenética.
buscando una nota al pie, una frase tachada, cualquier cosa. Fue Hammer quien lo vio. Había estado de pie en silencio, mirando el esquema, con una expresión ilegible. Tocó con un dedo una pequeña frase anotada junto al dibujo de la consola del reactor. Era una nota que Sully había pasado por alto, descartándola como un garabato filosófico. «Cage», dijo Hammer. Su voz era tranquila pero resonante. Sully tradujo eso, ¿verdad? La causa debe preceder al efecto. «Sí, ¿y qué?», pregunté, mi frustración en aumento. «Que hemos sido el efecto todo el día», dijo, su lógica cortando el caos como una navaja. La transmisión de Sully fue un efecto. Que Doc quemara ese archivo fue un efecto. Pero para que este panel se desbloquee para nosotros ahora, alguien tuvo que haber realizado una causa en el pasado. Alguien tuvo que haber estado aquí hace 30 años y haberlo preparado para que se abriera para nosotros. Pero nadie lo hizo. La horrible implicación de sus palabras se apoderó de mí. Tenía razón. La secuencia era defectuosa. No era un bucle cerrado. Era una línea recta que llevaba a un callejón sin salida. A menos, continuó Hammer, su voz bajando aún más, que alguien vuelva, ahora mismo, para convertirse en esa causa. Me miró, y en sus ojos vi una certeza tranquila y aterradora. Había resuelto la última parte del rompecabezas. Tenía que convertirse en el fantasma en la máquina. «Tengo que ser yo», dijo, las palabras simples, absolutas. No estaba pidiendo permiso, estaba declarando un hecho. «Soy el experto en brechas, el de demoliciones. Entiendo la mecánica. Puedo mirar esta chatarra soviética y averiguar cómo anular esa cerradura. Puedo dejarnos la llave». Luego hizo algo que lo selló. Se subió la manga de su camisa de combate, revelando una larga y dentada cicatriz en su antebrazo. «En la sala de radio», dijo en voz baja, el tipo momificado en la consola principal, el que tenía los dedos enganchados en el panel, tenía esta misma cicatriz. Se me cortó la respiración. Nunca fue una elección, era un destino. Había sido parte de este lugar desde antes de nacer. Toda su vida había sido un camino que conducía a este único y horrible momento de autosacrificio. No hubo grandes discursos. No había tiempo para sentimentalismos. Este era el trabajo. Este era el coste. Miré al hombre con el que había servido durante 6 años, un hombre en quien confiaba mi vida, y simplemente asentí. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Accioné mi radio. «Sully, Doc, vengan a nuestra posición, ahora». Llegaron minutos después, sus rostros marcados por la confusión que se convirtió en un horror creciente a medida que entendían lo que estaba sucediendo. Nos quedamos allí, 4 soldados al borde de la realidad. Sully agarró la mano de Hammer, un apretón de manos silencioso y desesperado. Doc solo miraba al suelo, incapaz de mirarlo a los ojos. Le dimos lo que pudimos, una cantimplora de agua de repuesto, una barrita nutritiva, pequeños e inútiles gestos frente a la eternidad. No era una despedida a un camarada, era la aceptación final y terrible de nuestro papel en el gran y monstruoso diseño de la tejedora. Hammer nos llevó de vuelta al pasillo donde había tocado por primera vez la costura en la pared. Todavía estaba allí, un fino y oscuro hilo de anomalía tejido en el hormigón, pulsando con esa débil y enfermiza luz. Se volvió hacia nosotros por última vez. «Termine el trabajo, teniente». Luego se enfrentó a la pared. A medida que se acercaba a la costura, el aire a su alrededor se volvió espeso y distorsionado, como mirar a través de un cristal viejo y deformado. Los sonidos de la base se retorcieron en un gemido bajo y metálico. Respiró hondo por última vez para estabilizarse, y entonces lo atravesó. No se desvaneció ni se disolvió. Simplemente estuvo allí un momento, y al siguiente ya no estaba, engullido por el hormigón, borrado de nuestro presente. En ese preciso instante, un fuerte clic resonó desde la sala de control del reactor detrás de nosotros. Corrimos de vuelta adentro. En el panel previamente bloqueado, la luz roja era ahora verde,
La placa transparente se había retraído, y arañada en el metal junto a la palanca del interruptor principal, fresca y afilada, había una única palabra, toscamente tallada: pulsa. Era la escritura en bloque e inconfundible de Hammer. Miré el interruptor. La causa había sido creada. El efecto estaba esperando. Envolví mi mano alrededor del frío mango de baquelita, respiré hondo y empujé. Un zumbido bajo y resonante vibró a través del suelo, un tono profundo y fundamental que ahogó el chirrido de la tejedora. Las luces del complejo parpadearon violentamente, luego se estabilizaron, ardiendo con una luz blanca, limpia y constante. Y entonces, por primera vez desde que habíamos llegado, hubo silencio. El silencio era absoluto. El incesante zumbido correteante de la tejedora, los susurros en las paredes, el gemido de la realidad estresada, todo se había ido. El único sonido era el constante rumor del reactor y el áspero sonido de nuestra propia respiración. El aire en el complejo se sentía normal, frío, viciado, pero bendita y aterradoramente normal. Me quedé con Sully y Doc en la sala de control del reactor, el fantasma del sacrificio de Hammer suspendido entre nosotros. Los pasillos fuera de la habitación ya no cambiaban. Las líneas eran rectas, los ángulos correctos. La geometría de la pesadilla había sido corregida. «Deberíamos comprobarlo», dijo Doc con la voz ronca. Nos movimos con cautela, una unidad de 3 hombres ahora, de vuelta a través del laberinto. Encontramos primero la sala de radio. Estaba vacía. Los 4 cuerpos momificados se habían ido. Las consolas estaban oscuras y polvorientas, pero no había manchas de sangre, ni signos de pánico. Solo una habitación abandonada durante mucho tiempo. Puse mi ojo en la mirilla de la ventana con placas de acero. Al otro lado no había más que una sólida pared de hormigón. La tejedora no solo había sido silenciada, había limpiado después de sí misma, cortando los hilos temporales que había enredado. Mientras estábamos allí, la realidad de lo que Hammer había hecho se estrelló sobre mí en una ola silenciosa y agonizante. Lo vi en mi mente, Hammer, saliendo de la pared y entrando en 1983. Un fantasma en su propio pasado, invisible para los frenéticos científicos vivos que corrían a su alrededor. Se habría movido con propósito. Un fantasma con una misión, encontrando la consola del reactor, usando su conocimiento del siglo XXI para anular la cerradura, dejándonos su mensaje final. Luego, lo imaginé caminando hacia la sala de radio, sentándose en la consola mientras la realidad comenzaba a cristalizar y congelarse a su alrededor. Vería el mundo morir, sabiendo que nos había salvado. Había ido al pasado para convertirse en una momia con una cicatriz familiar, no como una víctima, sino como un soldado completando su objetivo final. Estaba tranquilo, estaba en paz, estaba en casa. Mis ojos se posaron en el núcleo del ordenador principal, las luces parpadeantes de los racks de servidores, el objetivo principal de mi misión: destruir la instalación. Miré las cargas que aún llevaba en mi chaleco. No podía hacerlo. El diario de Volkov había llamado a este lugar una cicatriz en el tejido del espacio-tiempo. La tejedora era la costra que se había formado sobre ella. Volar este lugar por los aires podría simplemente reabrir la herida, y esta vez no habría nadie para decirnos las reglas. La orden del fantasma de la ONIN era irrelevante ahora. Hay cosas que es mejor dejar enterradas. «Nos vamos», dije. «Misión abortada». Nadie discutió. El viaje de salida fue benditamente sin incidentes. La isla era solo una isla ahora, una roca fría y estéril en el mar de Bering. El cielo seguía siendo de un gris plano y opresivo, pero el horizonte era una línea nítida y estable. El mundo ya no parecía estar a punto de desmoronarse. Llegamos a la playa de arena negra de nuestro punto de inserción, y allí, desde las olas hasta las rocas, estaba la única fila de huellas perteneciente a un equipo de 4 hombres. Nuestras huellas.
las que Doc y Hammer habían encontrado hacía lo que parecía una vida. Ahora sabíamos quién las había hecho y por qué. Pasamos junto a un envoltorio de ración de combate descolorido y quebradizo de Chili Mac, medio enterrado en la arena. Un mensaje que nos había dejado un fantasma que, en ese momento, todavía estaba vivo y caminaba a nuestro lado. El círculo estaba cerrado. El bucle estaba completo. Saqué el teléfono satelital. Voodoo 6, aquí Eco 1. Solicito extracción inmediata. Misión comprometida. Repito, misión comprometida. La voz tranquila y profesional del segundo al mando del submarino respondió al instante. Eco 1, le recibimos. Espere. El Zodiac está en camino. Subimos a la lancha neumática negra y nos alejamos de la orilla. No miré hacia atrás. No quedaba nada para nosotros en la isla Umiak. Nada más que el cuerpo de un buen soldado. Sepultado no en la tierra, sino en el tiempo. El regreso al USS New Hampshire fue una transición silenciosa y surrealista de un mundo a otro. Fuimos transportados desde la fría y cruda realidad de Umiak a los pasillos estériles y climatizados del submarino. Un oficial médico nos hizo un examen exhaustivo. Sus instrumentos no encontraron más que una leve deshidratación, agotamiento y niveles elevados de estrés. Las heridas más profundas eran invisibles para sus escáneres. El informe tuvo lugar en la misma sala estéril donde todo había comenzado. El fantasma de la ONI se sentó frente a mí. Su rostro era una máscara ilegible. Le di la versión oficial. La fuente de energía de la instalación es un reactor nuclear autónomo e inestable. Informé, mi voz plana y desapegada. Su radiación está causando graves distorsiones gravimétricas y temporales en las inmediaciones. La destrucción del reactor conlleva un riesgo inaceptable de un evento en cascada e impredecible. Aborté la demolición según mi autoridad discrecional. Deslicé el diario encuadernado en cuero de Volkov sobre la mesa. Este es el registro del comandante original de la base. Detalla la naturaleza de la anomalía. Nuestro análisis técnico está en el chip de datos. El chip contenía todas las lecturas de Sully, pero le había hecho borrar los registros de audio de nuestras comunicaciones. Las voces del futuro, las discusiones frenéticas sobre bucles y sacrificios, esas eran nuestras para llevarlas. ¿Y el suboficial Grant? Preguntó el fantasma, sus ojos clavados en mí. Murió en acción, dije. La mentira sabía a ácido. Un colapso estructural dentro del complejo principal, causado por la actividad anómala. No pudimos recuperar el cuerpo. Me miró fijamente durante un largo momento. Luego asintió lenta y deliberadamente. Sabía que me estaba guardando algo, pero también sabía que era mejor no presionar a un comandante SEAL que acababa de salir del infierno. La verdad sería enterrada bajo capas de clasificación. Otro secreto engullido por el estado profundo. Nuestro equipo fue disuelto oficialmente por un periodo obligatorio de permiso y evaluación psicológica. Éramos fantasmas para el resto de la tripulación, hombres que habían ido a alguna parte y habían vuelto diferentes. No éramos los mismos hombres que habíamos descendido a esa tumba de hormigón. Sully, el pragmático que solo confiaba en su equipo, ahora pasaba horas realizando diagnósticos en equipos que funcionaban perfectamente, buscando señales fantasma en el ruido blanco. Estaba persiguiendo un eco que sabía que nunca encontraría. Doc, nuestro brillante e idealista médico, ahora tenía un miedo profundo a su propio reflejo. Evitaba los espejos, las superficies pulidas, cualquier cosa que pudiera mostrarle al hombre viejo y roto que le esperaba en su futuro. Había visto a su propio fantasma, y lo atormentaría por el resto de su vida. ¿Y yo? Yo cargaba con el peso de todo, el conocimiento de que mi mando, mis decisiones, habían sido predeterminadas. Me despertaba en plena noche en mi litera, con el sudor frío de un hombre que ha visto los engranajes del universo y se ha dado cuenta de que no es más que un solo e insignificante diente. Antes de separarnos, Sully me llevó a un lado. Revisé las grabaciones de la cámara del casco, Cage, dijo en voz baja.
Es principalmente estática, tal como pensábamos, pero aislé un fotograma. Me mostró una tableta. Había ralentizado una ráfaga de distorsión visual de mi cámara a 1/100ª de segundo. Por un único instante congelado, la estática se resolvió en una imagen clara. Era la tejedora. Un ser vasto, intrincado, similar a una araña, de sombra y luz. Y suspendida en su centro como un insecto atrapado en ámbar, estaba la figura inmóvil y translúcida de Leo, Hammer Grant. Ahora es parte de ella, susurró Sally. Es uno de sus hilos. Bórralo, ordené. Él asintió y borró el archivo sin decir palabra. Algunas verdades son demasiado pesadas para que el mundo las soporte. Semanas después, estaba en un bar de mala muerte en San Diego, tratando de ahogar el silencio en un vaso de bourbon. Miré el viejo reloj de la pared detrás de la barra. Por una fracción de segundo, el segundero rojo se congeló entre tics. Simplemente se detuvo. Luego, con un pequeño e imperceptible salto, avanzó de nuevo. Nadie más se dio cuenta. Pero yo sí. La tejedora no se había ido. Simplemente había terminado su trabajo y se había acomodado de nuevo en el espacio entre los latidos del corazón. El desgarro estaba remendado, pero cada uno de nosotros, yo, Sully, Doc, nos habíamos llevado un trozo de su hilo. Una sola hebra invisible, tejida para siempre en el tejido de nuestras almas. El horror no había terminado en esa isla. Simplemente se había vuelto silencioso, personal y permanente.